Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la séptima clase del curso de WordPress intermedio en boluda.com. Bien, muy bien. Hoy vamos a ver algo no tan complejo como hicimos en la última clase, como el tema de duplicar y mover sites, sino algo más simple pero muy requerido, de las cosas más típicas que yo considero que deberían estar en el core propiamente en WordPress, pero que no lo están. Pero bueno, para gustos los colores. Estoy hablando del editor. Vamos a ver, vamos a ir al escritorio. Si vamos al editor de cualquier entrada, página, producto, lo que sea. Esto de aquí son, vamos, las barras de herramientas. Por defecto esta no viene seleccionada, viene tal que así. Y esto es lo que vemos por defecto en cualquier instalación de WordPress. En muchas ocasiones no sabemos ni que aquí, pulsando este botoncillo, nos aparece una segunda barra de herramientas, como podéis ver. Bien, pues aún así, aún apareciendo esta segunda barra, la cual nos permite hacer unas cuantas cosas más, hay bastantes cosas que faltan. Por ejemplo, una tabla, algo tan simple como una tabla, no está aquí. Y como una tabla, muchísimas más cosas. Entonces, ¿cómo podemos aumentar todo esto e incluso quitar algunas cosas? Hay ciertas cosas de aquí que en muchas ocasiones no se utilizan para nada. En ningún momento la gente viene aquí, o yo sé, igual dices, no, es que yo esto del carácter especial no lo he usado nunca, de hecho no sabía ni que existía y no los utilizo, etc. Bien, pues podemos esto personalizarlo, incluso decir, bueno, estos botones los vamos a colocar porque los utilizo más, los voy a colocar los primeros. O incluso añadir una tercera línea de barra de herramientas. Vamos a ver cómo hacerlo. Nos vamos a plugins, añadir nuevo. Y nos vamos a buscar un plugin muy útil llamado TinyMCA Advanced, MCE Advanced. Nos vamos a buscar este. Es este de aquí, por Andrew Oz, y está instalado en más de 1 millón de instalaciones. Vamos a instalarlo. Y una vez lo tengamos, lo vamos a activar. Poca cosa más tenemos que hacer ahora. De hecho, si nos vamos a ajustes, veremos una nueva opción, TinyMCE Advanced, y si vamos dentro, veremos todo lo que podemos hacer, y ahora lo veremos en directo. No os estreséis cuando veáis tantas cosas. Vamos a abrir por aquí, en entradas, añadir nueva, en otra página, en otra pestañita, y ahora vais a ver cómo ha quedado complementado con todo esto de aquí. Fijémonos, archivo, nuevo documento, imprimir, editar, insertar, ver, formato, tabla y herramientas. Como podéis ver, hay un poco de todo aquí. Bien, pues simplemente ahora podemos hacer lo que os comentaba. Por ejemplo, una tabla, ningún problema. Nos ha aparecido el botoncillo de tabla y le decimos, pues mira, quiero una tabla de 4×3, por ejemplo. Y ya está, y ahí la tenemos. Ahora vamos a escribir algo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora tenemos. Publicamos. Y aquí tenemos nuestra tabla acabada de crear. Y veis que se adapta perfectamente al theme que tenemos activado. Un tema importante es que todo esto que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo ni más ni menos que con código HTML. No estamos utilizando ningún tipo de shortcode. Y esto es esencial. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando vamos aquí, si ahora yo voy a texto, fijémonos que esto lo que ha hecho ha sido crear el código necesario para crear esta tabla. No ha utilizado ningún shortcode. Es decir, que cuando ya tengo todo esto hecho, y incluso puedo modificar lo que quiera, por ejemplo, me voy a tabla, a celda, propiedades de celda, y aquí puedo decirle lo que quiera de celda. O sea, es completísimo este plugin. Ancho, altura, tipo de celda, alineación. Voy a centrarlo, por ejemplo. Centrar, intermedio. Y ahí lo tenemos. Bueno, ahora cuando grabo, fijémonos, recargo aquí, ha funcionado, pero ahora fijémonos en el detalle, lo que os decía, que no está utilizando ningún shortcode. Si por cualquier cosa yo me cansara de este plugin y lo desactivo, cuando voy a la página, evidentemente, cuando en la entrada dejará de aparecer, si voy a la entrada, aquí la tenemos, si la edito, veremos que ya no hay nada ahí, no aparece nada del plugin, pero atención porque vemos que la tabla sigue estando y lo que es más, si yo ahora me voy a ver la entrada y recargo, no ha pasado nada, no hemos perdido nada.
O sea que esto es realmente importante, porque hay muchos plugins por ahí que hacen cosas, pero utilizan shortcodes. Y en el momento que utiliza un shortcode, obligas a esa persona, a esa instalación de WordPress, depender de por vida de ese shortcode y por lo tanto de ese plugin. Nunca puedes desinstalarlo. En cambio si un día no quieres, pues no lo utilizas y ya está. Lo desinstalas y listos. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Sigamos con más cosas que puede hacer. Vamos a reactivar el plugin. Ahí una vez más. Vale, recargamos. Y vemos, como decía, todo lo que aparece. Cosas que podemos hacer. Lo de archivo. Archivo lo podríamos imprimir, podríamos crear un nuevo documento. En este caso, como vemos, nos desaparece. Podríamos decirle, por ejemplo, bueno, y imprimir simplemente llama al imprimir de WordPress, del sistema. Podríamos deshacer, cortar, copiar, pegar como texto, seleccionar todos, o sea, todo, en realidad esto es todo. Buscar y reemplazar, que esto es muy práctico, es comodísimo, porque no hay buscar y reemplazar por defecto en el otro. Insertar, podríamos insertar enlaces. Vamos a poner un poco de texto para animar el tema. Podríamos, lo que decíamos, podríamos insertar enlaces, y ahí tenemos el típico. ¿Qué más podemos hacer? Insertar vídeos, caracteres especiales, líneas horizontales, la línea horizontal típica, que, bueno, esta también aparece en el otro editor, pero para que sepáis de lo que estamos hablando, líneas horizontales. A ver, podríamos añadir media, que esto es el botoncillo de añadir vídeos, fotos, etcétera. La etiqueta de más, salto de página. Esto es muy curioso porque te permite un salto de página sin tener que hacer demasiada, bueno, prácticamente nada. Texto de enlace, lo mismo. Hola, ¿qué tal? Esto de aquí de texto de enlace, en realidad ha creado aquí, como vemos, un anchor, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que te permite. A ver. Ahora sí, insertar texto de enlace. Y esto lo que te permite, si nos vamos aquí, ha creado este ID llamado hola, y esto te permite luego hacer un anchor a este punto, es decir, un enlace que vaya hasta a este punto de la página, ¿de acuerdo? Más cosas que podemos hacer. Ya hemos visto esto, insertar salto de página, vale, fecha y hora, también si queremos podemos insertar fecha y hora, y espacio sin salto también, un espacio ahí que tendríamos, bueno, sin salto. En realidad no es que sea sin salto, sino es non-breakable space, o sea, un espacio que no nos va a desaparecer, que a veces queremos colocar un espacio. Bueno, pues ahí estaría. Una forma que WordPress después no nos lo quite. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver los caracteres invisibles. Esto yo lo tenía, me recuerda mucho siempre a WordPress, no, a WordStar, que nos permite ver los saltos de línea, etcétera. Podemos ver los bloques. A ver, ahí lo tenemos. Podemos ver los bloques también, si queremos. Ahí vemos cada bloque. Podemos ver, ¿qué más podemos ver? Las ayudas visuales. Bueno, no hace falta. Básicamente las ayudas visuales es información acerca de, por ejemplo, que aquí tenemos un anchor y todo. Claro, cuantas más cosas activemos, más difícil va a ser tener una idea de cómo queda esto en la realidad, porque en realidad no hay todo esto. Y finalmente tenemos una pantalla completa para trabajar aquí más a gusto. Vamos a volver a colocarlo como estaba. En formato tenemos negrita, cursiva, bueno, todo lo típico, subrayado, tachado, tal. Y podemos también limpiar formato, la goma de borrar, que ya sabemos cómo funciona, la tabla, celda, fila, columna. En cuanto a la tabla, vamos a hacer una cosa, vamos a seleccionar todo. Fijémonos que es potentísimo todo lo que puedes llegar a hacer. A ver. Bueno, claro, vamos a quitar lo de mostrar bloques. Y ahora vamos a colocar aquí una tabla. Como os he mostrado antes, la podemos colocar por aquí también. Y nos permite hacer la configuración y el formato de cada tabla, de cada celda, etc. Es decir, si nos vamos a tabla y nos vamos aquí la insertas, a propiedades de tabla, podemos especificar el ancho, porque por defecto ocupa el 100%, pero podemos decirlo, no, yo quiero que tenga un ancho, un espacio de celda específico, una altura, un borde de celda, que tenga leyenda o que no tenga, la alineación hacia donde quiero que sea, o incluso a nivel avanzado puedo colocarle un estilo propio, ¿de acuerdo? Hola, color del borde también.
puedo colocarle aquí el botón, perdón, el color que quiera. Ahí lo tenemos, perfecto. Y vemos cómo va quedando todo aquí, ¿de acuerdo? Ahí está, perfecto. Incluso a nivel de... nos vamos a colocar aquí, ahora sí. Nos vamos a colocar adentro para que se iluminen estas opciones. Propiedades de tabla, como decía, borrar la tabla. Celda, a nivel de celda podemos hacer lo mismo de propiedades, combinar celdas y dividir. Por ejemplo, le digo, estas dos de aquí, a mí me interesa juntarlas, ningún problema. Celda, combinar celdas. Y ahí las tenemos. ¿De acuerdo? O dividir incluso, donde esté. Formato, celda, dividir celda. Ahí la tenemos. Más cosas que podemos hacer. Fila, lo mismo. Insertar una fila encima, debajo, borrar la fila, propiedades de la fila, cortar, copiar. ¿Qué digo cortar? Cortar la fila, una menos. ¿Que quiero al revés? ¿Que lo quiero aumentar? Pues lo aumento. Fila, añadir. Insertar fila encima. Y ahí lo tengo. Es como si fuera un procesador de textos, ni más ni menos. Bien, sigamos. Vamos aquí. Vamos a colocar los párrafos una vez más. Y después tenemos herramientas. Y herramientas básicamente lo que tenemos es la opción de ver el código fuente. Pero bueno, que es lo mismo que darle ahí, a este botoncillo. ¿De acuerdo? Bueno, todas estas cosas están genial, pero ¿qué pasa si yo quiero añadir o quitar más cosas? Pues nos vamos, ni más ni menos, que a las opciones que habíamos visto aquí antes. Y a partir de aquí, estos menús de aquí, estas 4 barras que veis, hay una con lo de archivo, editar, insertar, el menú que acabamos de ver. Luego hay algunos iconos, otros iconos en la segunda barra y 2 barras vacías. Bueno, ahora la magia de todo esto es que yo puedo decirle, mira, esto de los emoticonos, no sé si sabéis lo que sirve, es para colocar emoticonos de estos cutres. Bueno, pues esto no lo voy a usar en la vida, con lo que esto lo quiero quitar. Bueno, ¿qué hago? Simplemente lo arrastro. Digo, fuera, esto no lo quiero. ¿Qué más tenemos por aquí? Color del texto, atajos de teclado, no los quiero. Los caracteres especiales no los quiero. Lo de la tabla lo voy a colocar antes, por ejemplo. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí que no utilice? Pantalla completa, como ya está en ver, pues la puedo quitar de aquí si quiero, etcétera. Es más, podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, podemos decirle, mira, esta de aquí la voy a colocar aquí en una tercera barra. O no, vamos a hacer algo. Las alineaciones, que nunca he entendido por qué esta está separada del resto, las podemos colocar aquí todas juntas. ¿Veis? Mejor así. O incluso decir, no, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una tercera línea con, aquí voy a colocar las alineaciones, que está más relacionado. Además voy a colocar las listas, por ejemplo, que también me interesan, y las sangrías. Ahí lo tenemos. Esto lo puedes hacer como tú quieras. Lo de párrafo lo voy a colocar aquí encima. Lo de ABC tachado no lo uso, fuera. El pegado tampoco, no lo uso. La goma de borrar sí, pero la voy a colocar aquí. Y esto de aquí también lo voy a colocar, pero al final. Y este no lo utilizo. Y este de aquí, que es el color, pues lo voy a colocar, pero aquí, por ejemplo. Color del texto. Y ya está. Bueno, pues ya lo tendríamos, ¿por qué no? Guardamos los cambios y cuando regresamos a nuestro editor, vamos a actualizar. Ahí lo tenemos, nuestra barra acabada de crear. ¿Veis? Párrafo, cómo ha funcionado, etcétera, etcétera. Pero aparte de reordenar y quitar, también podemos añadir cosas. Ups, no es aquí. Añadir cosas que no están. Por ejemplo, vamos a ver, formatos. Voy a colocar formatos y los voy a colocar aquí. Perfecto. Guardo los cambios. Y cuando vengo aquí, recargo y ahora tengo los formatos. Ahí los tengo. Encabezamientos, título 1, 2, 3, 4, 5, 6. En línea, negrita, cursiva, subrayado, etc. En línea, en realidad quiere decir inline, quiere decir que son cosas que dependen de propiamente una palabra, por ejemplo, que no dependen de todo el bloque, sino de solo una palabra, que yo puedo hacerla negrita, cursiva, subrayado, techado. En cambio, los encabezamientos, estos de aquí, ocupan un bloque entero. Si yo le voy a este párrafo y le digo encabezamiento, título 1, lo hace todo, ¿de acuerdo?
En cambio, si yo estoy en una palabra y le digo negrita, en línea, solo afecta a la palabra en sí. Es la diferencia entre encabezamientos y en línea. En realidad estos serían dips y esto sería estilo inline. Bloques, lo mismo, podríamos hacerlo párrafo, vamos a hacerlo párrafo, o bueno, ya es párrafo de hecho, vamos a hacerlo cita, lo podemos hacer dip también, o pre, que es de preformato. Bueno, está bien. Vamos a quitarlo. Finalmente podemos alinearlo. Izquierda, derecha, centrar, justificar. Bueno, pues como esto, todas estas opciones que vemos. Podemos colocar subrayado. Aquí, como aunque veamos subrayado y el botón sea largo, en realidad cuando lo colocamos, vamos a colocar subrayado, ahí lo tenemos, queda el botoncillo pequeño. Esto aquí porque al lado hay la explicación. Tachado, familia de fuente. Esta también es muy buena, familia de fuente. Igual me interesa utilizar varias fuentes. Y ahora yo cuando vengo aquí, haciéndolo así, puedo decirle que esta de aquí concretamente sea, por ejemplo, impact. Y ya está. Y sin demasiada complicación he podido cambiar el tipo de fuente solo de esta. Trebuchet, por ejemplo. Vamos a colocar aquí. Actualizamos, vemos la entrada y ya está. Y una vez más, ya os digo, si quitamos el plugin, esto va a seguir así. No vamos a perder nada, ninguna personalización. Vale, seguimos. Tachado, tipo de fuente, tamaños de fuente, lo mismo. Algo tan simple como el tamaño de fuente, que muchas veces es, pero ¿cómo puedo cambiar el tipo de fuente, el tamaño y hacerla más grande, más pequeña? Pues ahí lo tenemos. Podemos hacer aquí. Vamos a seleccionarlo todo. Un segundo, vamos a borrar los estilos. Y ahora sigamos. Tamaños de fuente, pues esta de aquí la quiero de 18 píxeles, por ejemplo. Esto es algo, vamos, muy normal para querer pedir hacer este tipo de personalizaciones. Pues bueno, ya lo podemos hacer ahí. Sigamos. Tamaño de fuente. Copiar, pegar, subíndice, superíndice, línea horizontal. Todo esto es muy clásico, muy básico. Pegar como texto, imprimir. Todo esto lo hemos hecho. Buscar y reemplazar también. Mostrar bloques, caracteres, código fuente. Todo esto lo tenemos. Perfecto. Insertar fecha y hora también. Todo esto lo hemos visto. Espacio sin salto también, de izquierda a derecha, emoticonos. Vale, todo esto ya lo teníamos visto. Bien, entonces, muchas ocasiones vosotros diréis, Joan, es que realmente no me hace falta este menú de arriba, el de archivo, editar, insertar, el menú superior, no me hace falta porque yo ya me he colocado todos los iconos y hay cosas que están repetidas. Esta tabla de aquí y esta tabla de aquí, pues ya está. Si ya he colocado el icono, no me hace falta tenerlo aquí repetido. Bueno, simplemente en este caso podéis quitar el menú superior, no es obligatorio para nada. Vais aquí y decís, mira, desactivemos el menú superior. ¿Veis que lo que estaba blanco ahora pasa a estar como gris? Pues esto quiere decir que ahora ya no lo veremos. Vamos aquí, recargamos, actualizamos y fijémonos, ya no hay el menú. El menú superior ya ha desaparecido. ¿Por qué? Porque no me hace falta. Pero si vosotros sois unos enfermos del menú y preferís el menú que todos estos iconos, pues ningún problema. Colocáis otra vez el menú y elimináis los iconos que están repetidos. Si ya tienes tabla, pues quito la tabla. Si ya tengo en editar, yo ya tengo todo el tema de la negrita, cursiva, etcétera. Vamos a guardarlo aquí para que veáis a qué me refiero. Si vamos aquí, recargamos. Si aquí en editar yo ya tengo todo lo de copiar, pegar, etcétera, o en archivo, en formato. Si en formato yo ya tengo negrita, cursiva, etcétera, etcétera, no me hace falta tenerlo todo aquí. Pues nada, quitamos los iconos, los vamos quitando uno a uno y listos, ¿de acuerdo? Y ya está, así de fácil. Muy bien, como veis, todo esto está genial, pero además tenemos algunas opciones extras, algunas opciones para... Esto ya es más avanzado, pero para cargar clases de CSS, si queréis, en concreto, esto ya os digo, es más avanzado y la mayoría no lo vais a necesitar. Si queréis utilizar Markdown, Markdown es un tipo de lenguaje que, bueno, si no lo sabéis, no lo vais a utilizar. Pero bueno, simplemente os digo que en lugar de utilizar HTML, creas, por ejemplo, negrita. En lugar de seleccionar el botón de negrita y que quede a través de la etiqueta de HTML strong, en realidad solo tenéis que escribir algo con dos asteriscos antes y después y lo que va en medio automáticamente quedará en negrita. Bueno, hay muchas cosas de estas, pero no vamos a hacer ahora un curso de Markdown, pero ahí queda. Otra opción es que evitar que WordPress se cargue los P y los BR, que a veces los quita
cuando guardas en el editor. A veces tú colocas un espacio de estos y WordPress después viene, lo edita y lo quita. Bueno, pues podéis quitarlo. Quitar también Replace Font Size Settings. En lugar de aparecer lo típico, aparecerán las fuentes de 8, 10, 12, 14, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, y finalmente permitir pegar desde la... Esto solo funciona en Firefox y en Safari, pegar desde una imagen desde su fuente, ¿de acuerdo? Pues ya está. O sea, hacer un copiar-pegar de imágenes, básicamente. Esto es lo más importante y después hay un tema clave, muy, muy importante, sobre todo si tenéis varias páginas web, que es el de exportar todo esto. Le dais al botoncillo de exportar y ¡pum! Automáticamente os aparece toda esta parrafada. Seleccionáis todo si queréis, o hacer un control A, copiar, regresamos. ¿Por qué es tan importante este texto? Porque ahora imaginémonos que tú lo has preparado todo, lo has niquelado todo, incluso has añadido varias barras, porque vemos que, no lo he comentado, pero ya se entiende que todas estas barras las podemos añadir, las podemos utilizar, las 4. ¿De acuerdo? Imaginémonos que lo tenemos tal que así. Guardamos cambios, es decir, nos hemos currado nuestro super editor. Ahí lo tenemos, con todas nuestras barras, etcétera y tal. Ahora vamos a empezar otra web. ¿Tenemos que hacerlo todo de cero? No. Podemos importarlo de la misma forma que ahora hemos hecho un export settings y hemos hecho un copiar-pegar de esto. Ahora podríamos ir a la nueva página web y nos vamos a import settings. Y aquí pegamos esta parrafada una vez más. Y ahora automática, bueno, vamos a hacer una prueba para que veáis que funciona. Nos vamos a quitar todo esto. Ahí lo tenemos, para que veáis que después lo podremos recuperar fácilmente. Y le decimos esto así, quitamos todo esto. Ahí. Aquí teníamos hasta ahora las 4 barras del menú. Ahí lo tenemos. Guardamos. Imaginémonos que venimos aquí, recargamos, ¿veis? Ya solo quedan... hemos quitado el menú, solo hay una barra. Bueno, quiero recuperar, o imaginemos que esto es otra página web, ningún problema. Nos vamos a importar, pegamos aquí y ya está. Automáticamente lo volvemos a tener todo en su sitio. Si vamos, recargamos y ahí está todo. ¿De acuerdo? En fin, como veis, un plugin excepcional que no carga nada el código, que es un plugin que no tiene locking, porque ya sabéis que todo esto, por muchas cosas que coloquemos lo que coloquemos, de hecho, una vez lo tenemos realizado, ahí está, guardamos, lo vemos, aparece todo correctamente y si en algún momento desinstalamos el plugin, como ya hemos visto antes, ahí lo tenemos, se mantienen todos los cambios. En fin, señores, como os digo, un plugin imprescindible si queréis hacer unas cuantas virguerías a nivel de visualización y de composición visual con WordPress. Esto es todo, nos vemos en la siguiente clase de WordPress intermedio. Hasta entonces, muy buenos días.